El escupitajo de Vanessa aterrizó directamente sobre mi plato de pollo guisado con un sonido húmedo que aún me persigue en las noches. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Come, vieja inútil. Pronto irás al asilo. Allí ni eso tendrás. Pero lo que vino después de ese momento infernal la va a perseguir en pesadillas por mucho tiempo, porque esa mujer no sabía con quién se estaba metiendo. Era domingo, el día que yo consideraba sagrado para reunir a la familia alrededor de la mesa. Llevaba desde las 6 de la mañana preparando ese almuerzo con todo el amor de mis 67 años. El aroma del sofrito llenaba la casa, las papas doradas descansaban en la bandeja de porcelana que heredé de mi madre, y yo había puesto la mesa con el mantel rosa que bordé cuando aún creía que mi esfuerzo sería valorado. Pablo, mi nieto de 8 años, se quedó paralizado con el tenedor en el aire, sus ojos enormes saltando entre su madre y yo como si presenciara el apocalipsis. Isaías, mi único hijo, el mismo que llevé 9 meses en mi vientre y crié sola después de que su padre nos abandonara, bajó la mirada hacia su plato y siguió masticando como si nada hubiera pasado. Como si su madre no mereciera ni una palabra de defensa. Vanessa se irguió en su silla con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba viviendo en mi casa. Sí, mi casa, porque aunque ella se paseara por aquí como la reina del lugar, esta propiedad seguía siendo mía. Mi vestido violeta, el que me había puesto especialmente para la ocasión, ahora se sentía como un disfraz ridículo. Me había arreglado el cabello, me había puesto un poco de rouge en las mejillas, había elegido mis aretes de perlas pequeñas, todo para sentirme digna en mi propia mesa. ¿Acaso no escuchaste lo que te dije, Margarita? La voz de Vanessa cortaba el aire como una sierra. ¿Qué comas esa porquería? Total, en el asilo que te espera ni eso van a darte. Su risa sonó como vidrios rompiéndose, y yo sentí algo quebrarse también dentro de mi pecho. Miré el plato frente a mí. El pollo que había sazonado con tanto cuidado, las papas que había pelado una por una pensando en el gusto de Pablo, la ensalada de tomates que había cortado en perfectas rodajas. Todo contaminado por el desprecio de esa mujer que había llegado a mi hogar y lo había convertido en un infierno silencioso. Durante estos 5 años había aguantado sus comentarios venenosos, sus miradas de desprecio, la forma en que me trataba como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa. Había soportado que me mandara a limpiar el baño cuando tenía visitas, que me prohibiera usar el teléfono de la sala, que me hiciera sentir como una intrusa en el lugar donde había criado a mi hijo. Pero ese escupitajo fue la gota que derramó el vaso. Mientras miraba la saliva de Vanessa deslizándose por mi comida, algo se rompió definitivamente en mi interior. No era solo la humillación del momento, era la acumulación de 1000 pequeñas crueldades, de 1000 desprecios silenciosos, de 1000 veces que mi hijo había elegido callar antes que defenderme. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me las tragué como había aprendido a tragarme todo en esta casa. Vanessa siguió hablando, su voz se volvía más aguda y cruel con cada palabra. Mira que patéticamente nos miras, como si fuéramos nosotros los culpables de que seas una carga. Pablo, dile a tu abuela que ya es hora de que entienda cuál es su lugar aquí. Mi nieto, ese angelito de ojos grandes que solía abrazarme y pedirme que le contara cuentos antes de dormir, bajó la cabeza y murmuró algo inaudible. Vanessa había logrado que hasta él me temiera, que me viera como algo de lo que avergonzarse en lugar de como la abuela que lo adoraba. Isaías finalmente levantó los ojos de su plato, pero no para defenderme. Mamá, tal vez Vanessa tiene razón. Tal vez sería mejor que... Su voz se perdió en el aire, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi juventud, estaba considerando mandarme a un asilo para complacer a su esposa. El reloj de la pared marcaba las 2:30 de la tarde cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté de la silla con una calma que ni yo misma entendía. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí se había endurecido como el acero. Tomé el plato contaminado con las manos firmes, y sin decir una palabra, caminé hacia la cocina. Vanessa me siguió con la mirada, esperando verme quebrada, humillada, derrotada como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, en lugar de lavarle el plato como había hecho miles de veces antes, lo alcé por encima de mi cabeza y lo estampé contra el suelo de la cocina con toda la fuerza que tenían mis brazos de 67 años. El sonido del cristal explotando resonó por toda la casa como un grito de guerra. ¿Pero qué carajo haces, vieja loca? Vanessa apareció en la puerta de la cocina con los ojos desorbitados,
como si acabara de ver a un fantasma levantarse de su tumba. Isaías venía detrás de ella, con esa cara de pánico que ponía cuando las cosas se salían de su control. Yo me quedé ahí parada, rodeada de pedazos de porcelana, respirando como si hubiera corrido un maratón. Las manos me temblaban, pero por primera vez en 5 años no era de miedo, sino de una rabia tan pura que me daba fuerzas que no sabía que tenía. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí con una voz que no reconocía como mía. Era más grave, más firme, cargada de una autoridad que había olvidado que poseía. Romper todo lo que contaminas con tu presencia en mi casa. Vanessa se acercó un paso, su cara roja de furia. Estás completamente loca. Isaías, mira lo que hizo tu madre. Está perdiendo la cabeza. Señalaba los pedazos de porcelana como si fueran evidencia de mi locura, pero yo veía algo completamente diferente. Veía los fragmentos de mi dignidad que finalmente se había decidido a defender. Mi hijo se acercó con las manos extendidas, como si yo fuera un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Mamá, por favor, cálmate. Vamos a hablar. Vamos a solucionar esto como gente civilizada. Su voz temblaba, y por un momento vi en él al niño asustado que solía esconderse detrás de mis faldas cuando había tormenta. Pero ya era demasiado tarde para las palabras suaves. Demasiado tarde para los arreglos y las disculpas vacías. Civilizada. Me reí, y mi risa sonó amarga como el café frío. ¿Me hablas de civilizada después de que tu esposa escupió en mi comida como si fuera un perro? Después de 5 años de tratarme como una sirvienta a la casa que mi sudor y mis lágrimas pagaron. Pablo apareció tímidamente en la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se partió al verlo así, pero sabía que esto tenía que pasar. Que él tenía que ver a su abuela defendiéndose, aunque fuera la última vez. Abuela Margarita, ¿estás bien? Su vocecita quebrada casi me hizo flaquear, casi me hizo volver a ser la anciana sumisa que limpiaba en silencio y aguantaba todo con una sonrisa forzada. Pero no. No esta vez. Me agaché y le acaricié la mejilla con una ternura infinita. Estoy bien, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. Le di un beso en la frente y me incorporé para enfrentar a los adultos que habían convertido mi hogar en un campo de batalla. Vanessa había recuperado la compostura y ahora me miraba con esa sonrisa venenosa que también conocía. Perfecto. Ahora todos podemos ver lo que realmente eres. Una vieja histérica y violenta. Isaías, espero que ahora entiendas por qué no podemos seguir viviendo con ella. Es peligrosa. Las palabras me golpearon como bofetadas, pero esta vez no me doblaron. Esta vez me enderezaron más. Peligrosa. Repetí la palabra saboreándola. Tienes razón, Vanessa. Soy muy peligrosa. Peligrosa para tu plan de convertir a mi hijo en tu títere, peligrosa para tu comodidad de vivir gratis en una casa que no te pertenece, peligrosa para tu fantasía de ser la reina de un castillo que no construiste. Isaías se interpuso entre nosotras, pero su gesto llegó 5 años demasiado tarde. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Vanessa es mi esposa, es la madre de Pablo. Tenemos que encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. Mi voz subió una octava. ¿Te refieres a una solución como mandarme a un asilo para que tu mujercita pueda redecorar mi casa a su gusto? Esa clase de solución. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Vanessa y Isaías intercambiaron una mirada que lo decía todo. Ya habían hablado de esto, ya habían planeado mi destino como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. En ese momento entendí que la humillación del almuerzo no había sido un arrebato espontáneo. Había sido calculada, diseñada para provocar exactamente esta reacción. Querían que yo perdiera los estribos, que pareciera inestable, que les diera una excusa para hacer lo que ya habían decidido hacer. Pero 2 podían jugar ese juego. Me dirigí hacia mi habitación con pasos firmes, pisando algunos pedazos de porcelana que crujían bajo mis zapatos como huesos quebrados. Los oí susurrar detrás de mí, probablemente planeando su próximo movimiento, probablemente llamando a algún lugar para confirmar mi reservación en el infierno que me tenían preparado. Abrí el armario de mi cuarto y saqué la maleta que no había usado desde la muerte de mi esposo, hace ya 15 años. Era de piel color café,
con esquinas desgastadas y una etiqueta vieja del aeropuerto todavía pegada en un lado. La coloqué sobre la cama y empecé a meter mi ropa, mis pocos libros, las fotografías de Pablo cuando era bebé. Podía escucharlos discutiendo en la sala, sus voces subiendo y bajando como olas furiosas. Vanessa estaba claramente molesta porque las cosas no habían salido como esperaba, e Isaías sonaba como un hombre tratando de apagar un incendio con un vaso de agua. Mientras doblaba mi vestido violeta, el que me había puesto con tanta ilusión esa mañana, una lágrima cayó sobre la tela. Pero no era una lágrima de derrota. Era una lágrima de liberación, como las que se derraman cuando finalmente termina una película muy triste y uno puede salir del cine hacia la luz del día. Terminé de empacar en 15 minutos. 15 minutos para resumir 67 años de vida en una maleta café que había conocido mejores tiempos. Mientras cerraba el cierre, pude escuchar que la discusión en la sala se había intensificado. Vanessa gritaba algo sobre demencia senil y responsabilidades legales, mientras que Isaías repetía como un disco rayado que todo se podía arreglar si yo pedía disculpas y prometía comportarme. Comportarme. Como si fuera una niña traviesa el lugar de la mujer que había parido, criado y mantenido al hombre que ahora me pedía que me comportara. Tomé la maleta y salí de mi habitación. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Cada paso sobre la alfombra burgundy que yo misma había elegido hace 20 años sonaba como un tambor marcando el ritmo de mi despedida. Al llegar a la sala, los tres me miraron como si hubiera aparecido un marciano en medio de su reunión familiar. ¿A dónde crees que vas? Vanessa se había cruzado de brazos, bloqueando parcialmente la puerta de entrada. Su postura gritaba autoridad, como si esta fuera su casa y yo una inquilina problemática que se negaba a pagar la renta. Me voy de mi propia casa antes de que me echen de mi propia casa, respondí, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. La diferencia es sutil, pero importante. Isaías se acercó con esa expresión que ponía cuando quería convencerme de algo. La misma cara que había puesto a los 12 años cuando rompió el florero de cristal de mi abuela y trató de convencerme de que había sido el gato. Mamá, no tienes que irte. Podemos hablar, podemos solucionar esto como adultos. Vanessa no quiso decir. No quiso decir que. Lo interrumpí. ¿No quiso decir que soy una vieja inútil? ¿No quiso escupir en mi comida? ¿No quiso humillarme delante de mi nieto? Mi voz se iba elevando con cada pregunta, y vi como Pablo se encogía detrás del sillón como un animalito asustado. Me acerqué a mi nieto y me arrodillé frente a él, ignorando cómo mis rodillas protestaron contra el movimiento. Le tomé las manitas pequeñas entre las mías y lo miré directo a los ojos. Pablo, mi amor, quiero que sepas que tu abuela te ama más que a nada en este mundo. Y que todo lo que está pasando aquí no es tu culpa. Está bien. Él asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te vas para siempre, abuela. La pregunta me atravesó como una lanza, pero mantuve la compostura. No lo sé, cariño. Pero quiero que recuerdes que las personas que nos aman de verdad nunca nos escupen la comida ni nos llaman nombres feos. ¿Entiendes? Pablo volvió a asentir y me abrazó con esa fuerza desesperada de los niños que sienten que el mundo se está desmoronando a su alrededor. Vanessa se aclaró la garganta ruidosamente, como si nuestro momento tierno la estuviera molestando. Ya basta de drama, dijo con esa voz que usaba para dirigirse a Pablo cuando había hecho algo malo. Margarita, si realmente te vas a ir, al menos ten la decencia de dejar las llaves de la casa. Me incorporé lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años pesando sobre mis huesos. La miré directamente a los ojos, esos ojos pequeños y duros que nunca habían mostrado ni una pizca de cariño genuino hacia mí. Las llaves de mi casa se quedan conmigo, dije con una calma que no sentía. Esta propiedad está a mi nombre, pagada con el sudor de mi frente y las horas extras que trabajé en la fábrica durante 20 años mientras criaba sola a ese hijo tuyo que ahora te da la razón en todo. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber nadado en él. Vanessa abrió la boca como un pez fuera del agua. Claramente no había esperado esa respuesta. Isaías se veía como si alguien le hubiera dado una bofetada, y Pablo nos miraba a todos con esa confusión inocente de quien no entiende por qué los adultos se comportan peor que los niños. Pero mamá, balbuceó Isaías, nosotros hemos estado pagando los servicios, hemos invertido dinero en reparaciones. Me reí, y mi risa sonó como cristales rompiéndose. ¿Pagando servicios con qué dinero, Isaías?
¿Con el dinero que ganas en ese trabajo de medio tiempo que conseguiste hace 6 meses? ¿O con el dinero que tu esposa gana vendiendo cosméticos a las vecinas? La cara de Vanessa se puso roja como un tomate. Claramente no le gustaba que se mencionaran sus ingresos reales, que no llegaban ni a $200 mensuales en sus mejores días. Ustedes han estado viviendo de mi pensión de jubilada, continué, sintiendo como cada palabra que decía me devolvía un poquito de mi poder perdido. Mi pensión de $450 mensuales que han estado gastando como si fuera suya, mientras yo pedía permiso para comprarme un champú nuevo. Isaías se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo mal pero no quería admitirlo. Mamá, sabes que la situación económica está difícil. Sabes que estamos haciendo lo mejor que podemos. Lo mejor que pueden. Mi voz se quebró ligeramente, no de tristeza sino de una rabia tan profunda que me sorprendió a mí misma. Lo mejor que pueden incluye dejarme comer las sobras mientras ustedes se sirven las porciones grandes. ¿Incluye hacerme dormir en el cuarto más pequeño de mi propia casa? ¿Incluye permitir que tu esposa me trate como si fuera su empleada doméstica personal? Vanessa finalmente encontró su voz. No exageres. Siempre hemos sido justos contigo. Te damos techo, comida. Me dan. Exploté como una olla de presión que había estado acumulando vapor durante años. ¿Tú me das techo en mi propia casa? ¿Tú me das comida comprada con mi dinero? Tú, que llegaste aquí con una maleta y 2 vestidos, ¿me das algo? Pablo empezó a llorar abiertamente, y eso me partió el corazón, pero ya no podía detenerme. Las palabras salían de mí como lava de un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Durante 5 años he sido la sirvienta en mi propia casa. He limpiado sus desastres, he cocinado sus comidas favoritas, he cuidado de Pablo mientras ustedes salían a divertirse, y todo a cambio de que me traten como si fuera un estorbo, como si mi existencia fuera una molestia que tienen que tolerar. Me dirigí hacia la puerta principal, arrastrando mi maleta sobre las baldosas que había fregado cientos de veces de rodillas. Vanessa se hizo a un lado, pero su cara mostraba una mezcla de furia y algo que parecía sorprendentemente como miedo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó con una voz que trataba de sonar desafiante pero que temblaba en los bordes. ¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie más, Margarita. Nosotros somos tu única familia. Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Durante un segundo, sus palabras hicieron eco en mi mente como una profecía terrible. Era cierto que no tenía muchas opciones, que mis ahorros eran prácticamente inexistentes, que la mayoría de mis amigas habían muerto o estaban en asilos. Pero entonces recordé el escupitajo en mi plato, y la fuerza regresó a mis piernas. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí sin voltearme. Y ustedes no son mi familia. Una familia no te escupe la comida. Una familia no te humilla. Una familia no planea mandarte a un asilo para quedarse con tus cosas. Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara como una bendición. Por primera vez en 5 años, respiré sin sentir que me ahogaba. La calle nunca me había parecido tan ancha ni tan silenciosa. Eran las 4 de la tarde de un domingo, y el barrio descansaba en esa calma pesada que viene después del almuerzo familiar. Arrastré mi maleta por la acera de concreto, sintiendo como cada ruedita que giraba me alejaba más de la pesadilla que había sido mi vida durante los últimos 5 años. No tenía un plan. No tenía dinero suficiente para un hotel decente. No tenía familia que me recibiera con los brazos abiertos. Lo único que tenía era mi dignidad recién recuperada y una maleta llena de recuerdos que dolían menos que quedarse. Mis piernas empezaron a temblar después de 3 manzanas. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, y la realidad de mi situación caía sobre mí como lluvia fría. Me senté en la banca del parque donde solía traer a Pablo cuando era más pequeño, donde él corría entre los columpios mientras yo tejía y soñaba con ser la abuela favorita que siempre estaba disponible. Saqué mi teléfono del bolso, ese viejo aparato que Vanessa siempre criticaba porque gastaba batería innecesariamente. La pantalla mostró 3 llamadas perdidas de Isaías, pero yo no estaba lista para escuchar sus disculpas vacías ni sus promesas de que todo iba a cambiar. En lugar de eso, marqué el número que tenía guardado bajo el nombre Lidia, trabajo. Lidia había sido mi compañera en la fábrica textil durante 15 años, hasta que ambas nos jubilamos.
Habíamos perdido el contacto cuando me mudé con Isaías, pero recordaba que siempre me había dicho que su puerta estaba abierta si algún día la necesitaba. Margarita. Su voz sonó sorprendida pero cálida. ¡Qué sorpresa escucharte! ¿Cómo estás, querida? Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarle que estaba sentada en un parque público con una maleta, sin casa, sin familia, sin nada más que mi orgullo herido y una pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir? Lidia, logré decir finalmente, ¿recuerdas que siempre me decías que si algún día necesitaba algo? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Suenas rara. Me quebré. Todas las lágrimas que había estado conteniendo durante la confrontación salieron de golpe, como una presa que finalmente cede ante la presión. Le conté todo entre sollozos: el escupitajo, las humillaciones diarias, la conversación sobre el asilo, mi explosión en la cocina, la maleta que ahora descansaba a mis pies como evidencia de mi fracaso como madre y abuela. Lidia me escuchó sin interrumpir, haciendo esos sonidos de comprensión que solo las mujeres que han vivido mucho saben hacer. Cuando terminé mi relato, hubo un silencio breve antes de que su voz, ahora firme y decidida, llenara el auricular. Margarita, óyeme bien. Tomas un taxi ahora mismo y te vienes a mi casa. Tengo una habitación extra y una tetera llena. Podemos hablar de todo lo demás mañana. Lidia, no puedo pagarte renta, mi pensión apenas me alcanza para... ¿Quién te pidió renta? Somos viejas amigas, no caseras e inquilinas. Además, mi casa es demasiado grande para una persona sola. Me harías un favor haciéndome compañía. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y gratitud que me hizo llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza, de saber que en el mundo todavía existían personas que entendían lo que significaba la solidaridad entre mujeres que habían trabajado duro toda su vida. El taxi llegó en 15 minutos. El conductor, un señor mayor con bigote gris, me ayudó a subir la maleta sin hacer preguntas sobre por qué una mujer de mi edad estaba viajando sola un domingo por la tarde con cara de haber llorado. Durante el trayecto hacia la casa de Lidia, mi teléfono no paró de sonar. Isaías, Isaías, Isaías. En la quinta llamada decidí contestar. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Vanessa está muy preocupada, dice que tal vez nos precipitamos, que podemos hablar. Vanessa está preocupada. Me reí amargamente. ¿La misma Vanessa que me escupió la comida está preocupada por mí? Qué interesante cambio de actitud. Mamá, por favor, regresa a casa. Pablo no para de llorar, pregunta por ti. Podemos arreglar esto, podemos establecer algunas reglas para que todos estemos cómodos. Reglas. El taxi tomó una curva y yo me aferré al asiento. ¿Qué clase de reglas, Isaías? ¿Reglas como que no puedo usar mi propia cocina después de las 8 de la noche? ¿Cómo que no puedo invitar amigas sin pedir permiso? ¿Cómo que tengo que agradecer que me den un plato de comida en mi propia casa? No es así, mamá. Sabes que no es así. No es así. Mi voz subió de tono. Isaías, durante 5 años he vivido como una extraña en mi propia casa. He pedido permiso para todo, he aguantado desplantes, he limpiado desastres que no hice, he cuidado a tu hijo mientras tú y tu esposa salían a divertirse, y todo a cambio de que me traten como si fuera una carga. El silencio del otro lado del teléfono fue elocuente. Isaías sabía que todo lo que estaba diciendo era verdad, pero admitirlo significaría admitir que había fallado como hijo, y eso era algo que su ego no estaba dispuesto a aceptar. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Al menos dime dónde estás para saber que estás bien. Estoy bien, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Afuera, la ciudad pasaba como una película borrosa, y yo me permití imaginar cómo sería mi vida sin tener que caminar de puntitas en mi propia casa, sin tener que aguantar miradas de desprecio durante el desayuno, sin tener que escuchar comentarios venenosos sobre mi edad, mi ropa, mis costumbres. El taxi se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de flores rojas y un portón de hierro pintado de blanco. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció Lidia, más canosa que la última vez que la había visto, pero con la misma sonrisa cálida que recordaba de nuestros días en la fábrica.
Margarita, querida, me abrazó como si no hubieran pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. Bienvenida a tu nuevo hogar. Esas palabras, tu nuevo hogar, sonaron como música celestial. Hacía tanto tiempo que no me sentía bienvenida en ningún lugar que había olvidado cómo se sentía ser recibida con amor genuino. Lidia me ayudó con la maleta y me guió hacia adentro. La casa olía a canela y café, olores que me recordaron a mi infancia, cuando mi madre horneaba galletas los domingos y la casa se llenaba de risas en lugar de tensión. Siéntate, voy a preparar té, dijo Lidia, señalando un sillón color beige que se veía cómodo y acogedor. Y quiero que me cuentes todo desde el principio. Tenemos toda la noche y mañana también. Por primera vez en 5 años, me senté en un mueble sin preocuparme por si estaba permitido, sin calcular si mi presencia molestaría a alguien, sin temer que me dijeran que me moviera porque alguien más quería usar ese lugar. Me hundí en el sillón y cerré los ojos. El silencio de la casa de Lidia no era el silencio tenso y hostil de la casa de Isaías. Era un silencio pacífico, lleno de posibilidades, lleno de la promesa de que tal vez, solo tal vez, los mejores días de mi vida todavía estaban por venir. Esa primera noche en casa de Lidia dormí mejor que en los últimos 5 años. No había pisadas sigilosas en el pasillo, no había susurros de conspiración en la habitación de al lado, no había esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Desperté a las 7 de la mañana con el aroma del café recién hecho flotando por la casa como un abrazo matutino. Lidia ya estaba despierta, sentada en su pequeña cocina amarilla, leyendo el periódico con unos anteojos que se resbalaban constantemente por su nariz. Al verme aparecer en la puerta, me sonrió como si mi presencia fuera el mejor regalo que hubiera recibido en mucho tiempo. Buenos días, bella durmiente. ¿Cómo amaneciste? Como no había amanecido en años, respondí honestamente, aceptando la taza de café que me extendía. El líquido caliente bajó por mi garganta como una caricia, y me di cuenta de que hacía meses que no disfrutaba realmente una taza de café sin prisa, sin la presión de tener que levantarme corriendo a preparar el desayuno para personas que ni siquiera me daban los buenos días. Lidia se sentó frente a mí con su propia taza, y durante unos minutos bebimos en silencio cómodo. Afuera, los pájaros cantaban en el jardín que ella mantenía con tanto cariño, y la luz del sol se filtraba por las cortinas creando patrones dorados sobre la mesa de madera. Margarita, dijo finalmente. Necesito contarte algo importante. Algo que quizás cambie tu perspectiva sobre tu situación actual. Su tono serio me alertó. Dejé la taza sobre la mesa y la miré con atención. ¿Qué pasa, Lidia? ¿Recuerdas a tu hermana Raquel? El nombre me golpeó como un rayo. Raquel, mi hermana menor, con quien había perdido contacto hace más de 15 años después de una pelea familiar sobre la herencia de nuestros padres. Una discusión tonta que se había vuelto gigante por el orgullo de ambas, y que había terminado con años de silencio que ninguna de las dos había tenido el valor de romper. Por supuesto que la recuerdo. ¿Por qué me preguntas? Lidia respiró profundo, como si estuviera a punto de anunciar algo que cambiaría todo. Porque murió hace 6 meses, Margarita, y te dejó algo en su testamento. El mundo se detuvo. La taza tembló en mis manos, y Lidia tuvo que tomarla antes de que se me cayera. Raquel había muerto, y yo ni siquiera lo sabía. Mi hermana pequeña, con quien había compartido cuarto durante nuestra infancia, con quien había reído y peleado y soñado, se había ido de este mundo sin que yo pudiera despedirme, sin que pudiéramos arreglar las cosas entre nosotras. ¿Cómo lo sabes? Logré preguntar entre las lágrimas que comenzaron a caer sin permiso. Porque fui yo quien la cuidó durante sus últimos meses. Trabajábamos juntas en una consultoría de costura después de jubilarnos de la fábrica. Se enfermó de cáncer, muy rápido, muy agresivo. Buscó tu número muchas veces, quería llamarte, pero el orgullo. Lidia hizo una pausa, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. El orgullo puede ser una prisión terrible, ¿verdad? Me quebré completamente. Lloré por mi hermana muerta, por los años perdidos, por las palabras no dichas, por todas las oportunidades de reconciliación que habíamos dejado pasar. Lloré hasta que sentí que mi alma se había vaciado de todo el dolor acumulado. Lidia me abrazó como solo las mujeres que han vivido mucho saben abrazar, con esa mezcla perfecta de firmeza y ternura que puede contener a una persona que se está desmoronando. «Hay más», susurró cuando mis sollozos se calmaron. Raquel tenía una casa.
Una hermosa casa de 2 pisos en el centro de la ciudad, que compró con los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Y te la dejó a ti, Margarita. Toda, completamente pagada, sin deudas. Las palabras flotaron en el aire como burbujas de jabón que yo no podía atrapar con mi mente. ¿Una casa? ¿Raquel me había dejado una casa? ¿Después de 15 años sin hablarnos? También hay dinero, continuó Lidia, sacando un sobregrueso de color manila de uno de los cajones de la cocina. $47,000 en una cuenta de ahorros. Y una carta. Una carta que escribió para ti antes de morir. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito en la letra familiar de Raquel, esa caligrafía redonda y cuidadosa que había admirado desde niña. Dentro había documentos legales, estados de cuenta bancarios, y una carta de 3 páginas escritas a mano. Mi querida hermana Margarita, comenzaba la carta, y su voz pareció susurrar en mi oído mientras leía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decirte en persona lo que debí decirte hace años. Lo siento. Siento profundamente que hayamos perdido tanto tiempo peleadas por cosas que ahora parecen tan pequeñas. Mis lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras, pero continué leyendo. Raquel había sabido sobre mi situación con Isaías y Vanessa. Había preguntado por mí, había investigado discretamente cómo estaba viviendo, y había sentido dolor al saber que yo estaba siendo maltratada en mi propia casa. Quería llamarte 1000 veces, decía la carta, pero mi orgullo estúpido me lo impedía. Ahora que sé que me voy a morir, me doy cuenta de que el orgullo no vale nada comparado con el amor de una hermana. Te dejo mi casa y mis ahorros porque sé que los necesitarás para empezar de nuevo. Porque sé que eres fuerte y valiente, incluso cuando no te sientes así. La carta continuaba con recuerdos de nuestra infancia, con disculpas por palabras hirientes dichas en momentos de enojo, con expresiones de amor que debieron haber sido dichas en vida. Terminaba con una línea que me partió el corazón. Espero que uses esta segunda oportunidad para ser feliz de verdad. Te amo, hermana. Siempre te amé. Lidia me observaba mientras leía, sus ojos llenos de una comprensión que solo viene de haber sido testigo del dolor ajeno. Cuando terminé, plegué cuidadosamente la carta y la sostuve contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Los documentos están todos en orden, dijo Lidia suavemente. El abogado de Raquel se encargó de todo. La casa está lista para que te mudes cuando quieras. Es tuya, Margarita. Completamente tuya. Por primera vez en 5 años, me sentí rica. No solo por el dinero o la propiedad, sino por algo más profundo. La sensación de tener opciones, de tener poder sobre mi propia vida, de no depender de la caridad envenenada de personas que me despreciaban. Mi teléfono, que había estado en silencio toda la mañana, comenzó a vibrar insistentemente. Era Isaías. Otra vez. Esta vez decidí contestar, pero no con la voz quebrada y suplicante de la mujer desesperada que había huido el día anterior. Contesté con la voz firme de una mujer que acababa de recordar que tenía valor. Hola, Isaías. Mamá. Gracias a Dios que contestas. Escucha, he estado pensando toda la noche. Vanessa y yo hablamos, y estamos dispuestos a hacer algunos cambios. Podemos darte más espacio, más libertad. Solo regresa a casa, por favor. Pablo no ha parado de preguntar por ti. Su voz sonaba desesperada, y algo en su tono me hizo sospechar que había más detrás de esta llamada conciliatoria. Tal vez habían intentado manejar la casa sin mi ayuda y se habían dado cuenta de cuánto trabajo yo hacía. Tal vez Pablo había hecho un berrinche. O tal vez simplemente habían calculado que necesitaban mi pensión para llegar a fin de mes. Isaías, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con honestidad. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando mandarme a un asilo? El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, su voz volvió, pequeña y culpable. Mamá, no era algo planeado. Solo habíamos explorado opciones. Para el futuro. Para cuando fueras más mayor y necesitaras más cuidados. ¿Opciones como qué? Bueno, hay algunos lugares muy buenos, con actividades para personas de la tercera edad, con cuidado médico. ¿Cuánto cuestan esos lugares, Isaías? Otra pausa. Entre $1,200 y $1,800 mensuales, dependiendo del nivel de cuidado.
Hice cuentas rápidamente. Mi pensión era de $450. Incluso vendiendo mi casa, el dinero no habría durado más de 5 o 6 años en un lugar decente. Después de eso, habría quedado a merced del sistema público, en uno de esos asilos horribles que aparecen en las noticias por negligencia y maltrato. Ya veo, respondí. Y supongo que mi casa habría ayudado a financiar esa estadía. Mamá, no pienses así. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras el mejor cuidado posible cuando me volviera demasiado inconveniente para fingir que me quieren, terminé la frase por él. Colgué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Lidia me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Te sientes bien?, me preguntó. Sonreí, y mi sonrisa se sintió genuina por primera vez en años. Me siento perfectamente bien. De hecho, me siento poderosa. 3 días después, me encontraba parada frente a la casa que ahora era mía, con las llaves temblando en mi mano como hojas en el viento. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de ladrillo color terracota y ventanas grandes que permitían que la luz natural inundara cada rincón. El jardín delantero estaba un poco descuidado, pero podía ver el potencial bajo las malezas, rosales que necesitaban poda, un pequeño sendero de piedras que llevaba a la puerta principal y un árbol de limones que prometía frutos dulces en las próximas estaciones. Lidia me acompañaba, sosteniendo una caja con mis pocas pertenencias personales que habíamos rescatado de mi maleta. Durante estos 3 días, había sido mi roca, mi guía a través de los trámites legales y la montaña de papeles que había que firmar para hacer oficial la transferencia de propiedad. «Es hermosa, Margarita», dijo Lidia mientras observábamos la fachada. Raquel tenía muy buen gusto. Asentí, sin poder hablar. La emoción me tenía la garganta cerrada como un puño. Esta casa representaba más que un techo sobre mi cabeza. Representaba independencia, dignidad, la posibilidad de vivir mis últimos años como una reina en mi propio castillo en lugar de como una mendiga agradecida en casa ajena. Abrí la puerta principal y el olor que me recibió fue como un abrazo del pasado. Olía a limpio, a madera bien cuidada, y debajo de todo eso, a ese perfume suave de lavanda que Raquel había usado desde adolescente. Era como si mi hermana estuviera ahí, dándome la bienvenida a casa. La sala era espaciosa, con pisos de madera que brillaban incluso bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas cerradas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser despertados. Al quitar una de las sábanas, reveló un sofá de terciopelo color vino que se veía cómodo e invitante. «Mira esto», susurró Lidia desde la cocina. «Margarita, ven a ver esto». La seguí hacia la parte trasera de la casa y me quedé sin aliento. La cocina era el doble de grande que la de la casa de Isaías, con gabinetes de madera clara, una isla central perfecta para preparar comidas elaboradas, y una ventana que daba a un patio trasero con un jardín que parecía salido de un cuento de hadas. Pero lo que realmente me hizo llorar fue lo que encontramos sobre la mesa de la cocina, una botella de vino con una nota pegada que decía: «Para celebrar tu nueva vida, con amor eterno, Raquel». Hasta en la muerte, mi hermana había pensado en cada detalle para hacerme sentir bienvenida en mi nuevo hogar. Mi teléfono sonó mientras explorábamos el segundo piso. Era Isaías, por 5ª vez desde la mañana. Esta vez, su tono había cambiado drásticamente. «Mamá, necesitamos hablar». Vanessa fue al banco a preguntar sobre la cuenta conjunta y le dijeron que habías retirado tu pensión. «¿Qué está pasando?». Sonreí mientras pasaba mi mano por la barandilla de madera de la escalera que llevaba al segundo piso. Había decidido cambiar mi pensión a una cuenta completamente nueva, en un banco diferente, donde solo yo tenía acceso. Era mi dinero, después de todo, aunque durante 5 años lo habían tratado como si fuera un fondo comunal para los gastos de la casa. Lo que está pasando, Isaías, es que finalmente estoy tomando control de mi propia vida. Pero mamá, nosotros dependemos de esa pensión para los gastos de la casa. Sin ella, no podemos pagar los servicios, la comida. «Ah, sí», fingí sorpresa. Pero Vanessa me dijo que yo era una carga, una vieja inútil que no aportaba nada. Si eso es verdad, entonces mi ausencia no debería afectar en nada sus finanzas, ¿o me equivoco? El silencio del otro lado me confirmó lo que ya sabía. Habían estado viviendo de mi dinero mientras me hacían sentir como si fuera una caridad que me dieran techo y comida. «Mamá, por favor, sé razonable. Pablo te extraña mucho».
Pregunta por ti todos los días. El mencionar a Pablo fue como una puñalada directa al corazón. Mi nieto era la única parte de esa casa que realmente extrañaba, el único que me había mostrado amor genuino sin condiciones. ¿Pablo pregunta por mí? ¿O tú me lo estás diciendo para manipularme emocionalmente? No es manipulación, mamá. Es la verdad. Ayer me preguntó si habías muerto porque no contesta sus llamadas. Esa información me dolió profundamente. No había contestado las llamadas de Pablo porque sabía que si escuchaba su vocecita pidiendo que regresara, mi resolución se desmoronaría como un castillo de arena bajo la lluvia. Isaías, quiero ver a Pablo. Pero no en esa casa, y no contigo y Vanessa presentes. Quiero pasar tiempo con mi nieto sin que ustedes estén monitoreando cada palabra que digo. Eso es irracional, mamá. Somos sus padres. ¿Y yo soy qué? ¿Una extraña peligrosa? Durante 5 años cuidé de ese niño mientras ustedes salían a divertirse. Le preparé comidas, lo ayudé con las tareas, lo consolé cuando tenía pesadillas. Ahora resulta que no puedo pasar tiempo con él a solas. No es eso, es que tienen miedo de lo que yo pueda contarle, ¿verdad? Tienen miedo de que Pablo se entere de cómo me han tratado, de las cosas que Vanessa me ha dicho, de cómo me humillaron en mi propia casa. Colgué antes de que pudiera responder. Lidia, que había estado fingiendo no escuchar mientras examinaba un hermoso escritorio de madera en lo que parecía haber sido el estudio de Raquel, se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Estoy furiosa, admití. Pero también estoy determinada. Isaías y Vanessa van a aprender que no pueden tratarme como basura y luego esperar que regrese corriendo cuando me necesitan. Esa tarde, mientras organizábamos mis cosas en mi nueva habitación, una suite amplia con baño privado y un balcón que daba al jardín, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. ¿Señora Margarita? Habla Antonio Ruiz, del bufete de abogados Ruiz y Asociados. Fui el abogado de su hermana Raquel. Oh, sí, claro. ¿En qué puedo ayudarlo? Señora, hay algo más que necesita saber sobre la herencia de su hermana. Algo que preferí manejar después de que usted estuviera instalada en la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Había algún problema legal? ¿Alguna deuda oculta que podría quitarme todo lo que acababa de ganar? ¿Qué clase de algo? Su hermana tenía una póliza de seguro de vida que no fue incluida en el testamento inicial porque requería trámites adicionales. Una póliza por la cantidad de $80,000, señora Margarita. Usted es la única beneficiaria. Tuve que sentarme en la cama porque mis piernas se volvieron gelatina. $80,000. Sumados a los $47,000 que ya tenía, eso me convertía en una mujer con más de $120,000 en el banco. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Está seguro. Completamente seguro. Solo necesito que venga a la oficina mañana para firmar algunos documentos y el dinero será transferido a su cuenta en 24 horas. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos, procesando esta nueva realidad. No solo tenía una casa hermosa y dinero suficiente para vivir cómodamente, sino que tenía la libertad económica para tomar decisiones que antes eran imposibles. Lidia entró con una taza de té y se sentó a mi lado en la cama. Por tu cara, diría que has recibido buenas noticias. Le conté sobre la póliza de seguro, y sus ojos se abrieron como platos. Margarita, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que puedes vivir como quieras, donde quieras, por el resto de tu vida. Significa que nunca más tendrás que aguantar maltrato por dependencia económica. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente independiente. No necesitaba la pensión alimenticia de un esposo que me había abandonado, no necesitaba la caridad envenenada de un hijo que me despreciaba, no necesitaba que nadie me diera permiso para nada. Esa noche, mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, con mis propias reglas, pensé en Vanessa y su escupitajo. Pensé en Isaías y su silencio cómplice. Pensé en todos los momentos en que me había sentido pequeña, invisible, inútil. Pero sobre todo, pensé en lo que iba a hacer a continuación. Porque una mujer con una casa pagada y más de $100,000 en el banco tiene opciones que una mujer desesperada y dependiente nunca tiene. Y yo tenía planes para esas opciones.
Una semana después de mudarme a mi nueva casa, decidí que era hora de enfrentar a Isaías y Vanessa en mis propios términos. Durante esos 7 días había ignorado sus llamadas desesperadas, sus mensajes de texto que oscilaban entre la súplica y la amenaza, y había usado ese tiempo para planear cuidadosamente mi próximo movimiento. La mañana del viernes, me vestí con especial cuidado. Elegí un traje color coral que había comprado el día anterior en una boutique del centro, unos zapatos de cuero negro que me hacían sentir poderosa al caminar, y los aretes de oro que había heredado de mi madre. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello en un moño elegante, y me miré al espejo hasta que vi reflejada a la mujer que siempre había sido por dentro, digna, fuerte, merecedora de respeto. Llamé a un taxi y le di la dirección que conocía de memoria, pero que ahora se sentía como territorio extranjero. Durante el viaje, repasé mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a manejar las reacciones, qué cartas iba a jugar y en qué momento exacto. El taxi se detuvo frente a mi antigua casa y por un momento sentí una punzada de nostalgia mezclada con dolor. Habían pasado solo 8 días desde que había salido arrastrando una maleta, pero se sentía como una eternidad. La casa se veía exactamente igual, pero yo era una persona completamente diferente. Toqué el timbre con firmeza. Escuché pasos apresurados del otro lado, y cuando la puerta se abrió, la cara de sorpresa de Vanessa fue tan cómica que casi me hizo reír. Sus ojos recorrieron mi atuendo de arriba abajo, claramente sorprendida por mi transformación. Margarita, balbuceó. ¡Qué sorpresa! Te ves diferente. Hola, Vanessa. Vengo a hablar con Isaías y contigo. ¿Está en casa? Ella asintió, todavía procesando mi nueva apariencia. Sí, está en la sala. Pasa. Entré a la casa que había sido mi hogar durante 5 años, e inmediatamente noté los cambios. La sala estaba desordenada, había platos sucios sobre la mesa de centro, y olía ligeramente a comida quemada. Claramente, mi ausencia había tenido un impacto más grande del que habían anticipado. Isaías apareció desde la cocina con una expresión de alivio mezclado con nerviosismo. Mamá, gracias a Dios que viniste. Hemos estado muy preocupados por ti. ¿Dónde has estado quedándote? He estado quedándome en mi casa, respondí con calma, tomando asiento en el sillón que antes no me atrevía a usar sin permiso. ¿Tu casa? Vanessa frunció el ceño. ¿Qué casa? ¿Alquilaste algo? ¿Con qué dinero? Sonreí, saboreando el momento. Con el dinero que me dejó mi hermana Raquel cuando murió hace 6 meses. Junto con una casa hermosa en el centro de la ciudad y una cuenta bancaria bastante generosa. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Isaías se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Vanessa se quedó parada, con la boca ligeramente abierta, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Tu hermana murió. Isaías finalmente encontró su voz. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque durante 15 años no tuvimos contacto por una pelea tonta sobre la herencia de nuestros padres. Una pelea que ahora me parece ridícula comparada con la forma en que ustedes me han tratado. Mi voz se mantuvo firme, sin un rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante años. ¿Cuánto dinero? Vanessa fue directamente al grano, como era típico en ella. Suficiente para no necesitar nunca más la caridad envenenada de nadie, respondí. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que aguantar que me escupan la comida. Vanessa se puso roja como un tomate. Eso fue un momento de estrés. No quise. ¿No quisiste qué? La interrumpí. ¿No quisiste humillarme delante de mi nieto? ¿No quisiste hacerme sentir como una pordiosera en mi propia casa? ¿No quisiste llamarme vieja inútil que pronto iría a un asilo? Isaías se inclinó hacia adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Mamá, podemos hablar de esto. Podemos solucionar las cosas. Vanessa se disculpará. ¿Verdad, amor? Vanessa lo miró como si le hubiera pedido que se tirara de un edificio, pero finalmente murmuró algo que podría haber pasado por una disculpa si uno entrecerrase los ojos y usara mucha imaginación. No vine aquí por disculpas, dije claramente. Vine a informarles sobre algunos cambios que van a ocurrir. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado cuidadosamente con la ayuda del abogado Antonio Ruiz. Primero, esta casa.
Como ustedes saben, está a mi nombre. Completamente pagada por mi trabajo en la fábrica durante 20 años. Mamá, sabemos que es tu casa, pero nosotros hemos vivido aquí, hemos hecho mejoras. ¿Qué mejoras, Isaías? Lo miré directamente a los ojos. ¿El agujero en la pared del baño que llevas prometiendo arreglar desde hace 2 años? ¿La ducha que gotea? ¿Las tablas sueltas del piso que casi me hacen caer 3 veces? Él se sonrojó, claramente recordando todas las veces que había prometido hacer reparaciones y nunca las había hecho. El punto es, continué, que voy a vender esta casa. Ya contacté a un agente inmobiliario y viene a hacer una evaluación la próxima semana. Vanessa saltó del sofá como si la hubieran pinchado con un alfiler. No puedes vendernos la casa. Vivimos aquí. Pablo va a la escuela cerca de aquí. Puedo y voy a vender mi casa, respondí con una calma que me sorprendió. Ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Es lo que establece la ley cuando el propietario decide vender una propiedad ocupada por familiares. Isaías se veía como si estuviera a punto de vomitar. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Mi familia. Me levanté del sillón, sintiendo cada centímetro de mi estatura. Mi familia no me hubiera escupido la comida. Mi familia no me hubiera tratado como una empleada doméstica. Mi familia no hubiera planeado mandarme a un asilo para quedarse con mis cosas. Nunca planeamos eso, protestó Vanessa, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho durante una de las llamadas de Isaías. Su propia voz llenó la sala. Hay algunos lugares muy buenos, con actividades para personas de la tercera edad, entre $1,200 y $1,800 mensuales. Sus caras se pusieron blancas como papel. No habían esperado que yo tuviera evidencia de sus planes. Segundo punto, continué, consultando mis notas. Pablo. Quiero establecer un régimen de visitas formal. Los fines de semana alternos, él viene a quedarse conmigo en mi casa. Sin supervisión de ustedes. De ninguna manera. Vanessa gritó. No vas a llenar la cabeza de mi hijo con veneno contra nosotros. Veneno. Me reí fríamente. ¿Como el veneno que tú le inyectaste cuando lo obligaste a presenciar cómo escupías en mi comida? Ese tipo de veneno. Mamá, Isaías trató de mediar. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. Tal vez. No hay tal vez, lo interrumpí. Estas son mis condiciones. No son negociables. Ustedes tienen 30 días para desalojar mi casa, y estableceremos visitas con Pablo a través de mi abogado si es necesario. Tu abogado. Vanessa prácticamente escupió las palabras. Ahora tienes abogado. Tengo muchas cosas que no tenía hace una semana, respondí, guardando los papeles en mi bolso. Incluyendo respeto por mí misma. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como dagas. Antes de salir, me di vuelta una última vez. Ah, y una cosa más. Pablo merece saber la verdad sobre lo que pasó aquí. Merece entender que una familia de verdad no trata así a sus seres queridos. Cuando esté listo, cuando sea mayor, le contaré toda la historia. No para ponerlo contra ustedes, sino para enseñarle cómo no tratar a las personas que ama. Salí de esa casa con la cabeza en alto y el corazón latiendo fuerte de una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque finalmente había reclamado mi poder. Tristeza porque había tenido que llegar tan lejos para que mi propio hijo me respetara. El taxi me esperaba afuera, y mientras nos alejábamos, no miré atrás. No había nada en esa casa que valiera la pena recordar con nostalgia. Todo lo bueno de mi vida estaba ahora adelante, esperándome en mi nuevo hogar. 2 semanas después de mi confrontación con Isaías y Vanessa, mi nueva vida había tomado un ritmo que no había experimentado en décadas. Despertaba cuando mi cuerpo se sentía descansado, no cuando el llanto de Pablo o las quejas de Vanessa me sacaban del sueño. Desayunaba en mi terraza trasera, rodeada del jardín que estaba restaurando poco a poco, viendo cómo las flores que Raquel había plantado volvían a la vida bajo mi cuidado. Pero lo más hermoso de todo era el silencio. No el silencio tenso de caminar sobre cáscaras de huevo, sino el silencio pacífico de una mujer que finalmente estaba en paz consigo misma. Esa mañana de martes,
Mientras regaba las rosas que habían comenzado a florecer otra vez, escuché que alguien tocaba a mi puerta. A través de la ventana vi una figura pequeña y familiar que hizo que mi corazón se acelerara. Pablo. Corrí hacia la puerta, y cuando la abrí, mi nieto se lanzó a mis brazos con esa fuerza desesperada de los niños que han extrañado a alguien profundamente. Detrás de él, a una distancia prudente, estaba Isaías, con una expresión que mezclaba vergüenza y derrota. Abuela Margarita. Pablo hundió su cara en mi cuello, y pude sentir sus lágrimas húmedas contra mi piel. Te extrañé tanto. Pensé que te habías muerto porque no contestabas mis llamadas. Mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Abracé a mi nieto como si fuera lo más precioso del mundo, porque realmente lo era. Oh, mi amor, no me morí. Solo estaba reorganizando mi vida. Pero nunca, escúchame bien, nunca podría morirme sin despedirme de ti primero. Pablo se separó para mirarme, sus ojitos grandes todavía brillantes de lágrimas. Papá dice que ahora vives en una casa nueva. ¿Es verdad? Sí, mi amor. ¿Te gustaría verla? Es muy bonita, y tiene un jardín donde podríamos plantar lo que quisieras. Sus ojos se iluminaron como si hubiera mencionado Disneyland. ¿En serio? ¿Podría plantar tomates? Me encantan los tomates. Me reí, esa risa genuina que no había salido de mí en años. Podríamos plantar todos los tomates que quisieras. Y también flores, y tal vez un pequeño huerto con hierbas para cocinar. Isaías se acercó tímidamente, claramente incómodo pero determinado a hablar. Mamá, ¿podríamos hablar un momento? A solas. Miré a Pablo y le acaricié el cabello. Mi amor, ¿por qué no exploras el jardín de atrás mientras hablo con papá? Pero ten cuidado con las rosas, algunas todavía tienen espinas. Pablo asintió emocionado y corrió hacia el patio trasero como si hubiera encontrado un parque de diversiones personal. Isaías y yo nos quedamos en la sala, el aire entre nosotros denso con palabras no dichas y heridas que todavía sangraban. Mamá, comenzó, y su voz sonaba como la de un niño pequeño que sabe que ha hecho algo terrible. He venido a pedirte perdón. De verdad. No por conveniencia, no porque necesite algo de ti, sino porque me he dado cuenta de lo horrible que hemos sido contigo. Me senté en mi sofá nuevo, ese que había elegido yo misma sin tener que pedir permiso a nadie, y lo estudié cuidadosamente. Había algo diferente en él, algo que no había visto en años, humildad genuina. Sigue, le dije simplemente. Cuando te fuiste, al principio estábamos molestos. Vanessa decía que estaba siendo dramática, que volverías en unos días pidiendo disculpas. Pero después de una semana. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde niño. Mamá, no sabíamos cuánto hacías en esa casa. No sabíamos cuánto te necesitábamos. ¿Qué pasó después de que me fui?, pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. Todo se desmoronó, admitió con voz quebrada. La casa se convirtió en un desastre. Vanessa y yo no parábamos de pelear porque ninguno de los dos sabía cómo manejar todo lo que tú hacías. Pablo preguntaba por ti constantemente, y cada vez que mencionaba tu nombre, Vanessa se ponía histérica. Hizo una pausa, respirando profundamente como si estuviera reuniendo valor para lo que venía después. Y luego está el dinero. Mamá, sin tu pensión no podemos pagar los gastos básicos. Intentamos conseguir trabajos de tiempo completo, pero con Pablo y todo. Su voz se perdió. ¿Y Vanessa? Ella también se dio cuenta de sus errores. Isaías bajó la mirada. Vanessa se fue. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? Se llevó a Pablo hace 3 días y se fue a casa de su madre. Dice que no puede vivir en una casa que va a ser vendida, que no puede vivir con la incertidumbre de no saber si tendremos dinero para comer el próximo mes. Su voz se quebró completamente. Dice que si quiero recuperar a mi familia, tengo que escoger entre ella y tú. Por un momento sentí una satisfacción feroz. Vanessa había mostrado su verdadero rostro, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando ya no podía vivir cómodamente a mis costillas, había huido como la rata que siempre había sido. Pero luego vi el dolor en los ojos de mi hijo, y recordé que a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo el bebé que había cargado en mis brazos,
el niño que había criado sola cuando su padre nos abandonó. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté suavemente. No lo sé, susurró. Mamá, he sido un hijo terrible. He permitido que mi esposa te maltratara en tu propia casa. He planeado mandarte a un asilo para complacerla. He elegido su comodidad por encima de tu dignidad una y otra vez. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. No por mí, sino por Pablo. Él te ama, mamá. Habla de ti todo el tiempo. Me acerqué a él y, después de tantos años, volví a ver al niño asustado que se escondía detrás de mis faldas durante las tormentas. Le puse una mano en el hombro, sintiendo cómo se desmoronaba bajo mi toque. Isaías, dije suavemente, te perdono. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a las cosas como estaban antes. Él levantó la mirada, esperanza y miedo bailando en sus ojos. ¿Qué significa entonces? Significa que empezamos de nuevo, pero con reglas claras. Significa que si quieres tener una relación conmigo, será basada en respeto mutuo, no en conveniencia económica. Significa que Pablo puede pasar tiempo conmigo siempre que quiera, sin interferencia de Vanessa o de ti. ¿Y la casa? La casa se vende. Esa decisión no cambia. Pero... hice una pausa, una idea formándose en mi mente. Hay algo que podríamos hacer. Algo que podría beneficiarnos a todos. Sus ojos se iluminaron con curiosidad y esperanza. Esta casa tiene 4 habitaciones. Es demasiado grande para mí sola. Si realmente has cambiado, si realmente estás dispuesto a tratarme con el respeto que merezco, podrías mudarte aquí. Tú y Pablo. No Vanessa. En serio. Su voz era apenas un susurro. Pero con condiciones muy claras, continué firmemente. Pagas renta. No mucha, pero algo que te haga recordar que esta es mi casa, no un favor que te estoy haciendo. Ayudas con las tareas domésticas. Respetas mis reglas y mi espacio. Y si alguna vez, vuelves a faltarme el respeto o permites que alguien más lo haga, te vas inmediatamente. Isaías asintió tan vigorosamente que pensé que se iba a lastimar el cuello. Sí, mamá. Sí a todo. Te lo prometo. En ese momento, Pablo apareció en la puerta del patio, con tierra en las manos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Abuela, tu jardín es increíble. ¿De verdad podemos plantar tomates juntos? Lo miré, después miré a mi hijo que lloraba lágrimas de gratitud en mi sofá, y tomé una decisión que cambiaría todo otra vez. Sí, mi amor, le dije a Pablo. Vamos a plantar muchos tomates. Y tal vez, si papá se porta muy bien, podría quedarse a ayudarnos. 6 meses después de ese domingo maldito cuando Vanessa escupió en mi plato, me encontraba sentada en mi terraza, viendo cómo Pablo regaba cuidadosamente los tomates que habíamos plantado juntos. Sus pequeñas manos sostenían la regadera con la seriedad de un cirujano, concentrado en darle a cada planta exactamente la cantidad de agua que necesitaba. Abuela Margarita, me dijo sin levantar la vista de su trabajo, ¿crees que los tomates estarán listos para mi cumpleaños? Sonreí, calculando mentalmente. Su cumpleaños era en 3 semanas, y los tomates ya mostraban pequeños frutos verdes que prometían convertirse en una cosecha abundante. Creo que sí, mi amor. Y cuando estén listos, haremos la salsa de tomate más deliciosa del mundo. Pablo saltó de emoción, manchando su camiseta con tierra húmeda. En estos 6 meses había crecido tanto que a veces me costaba reconocer al niño tímido y asustado que había presenciado aquella humillación. Ahora era más seguro, más feliz, más libre para ser simplemente un niño. Isaías apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. En estos meses había cambiado tanto como Pablo, pero de maneras diferentes. Había adelgazado un poco por el trabajo físico que ahora hacía como supervisor en una constructora, trabajo que había conseguido después de darse cuenta de que necesitaba mantenerse a sí mismo y a su hijo sin depender de nadie más. ¿Cómo van los agricultores?, preguntó, acercándose a nosotros con una sonrisa genuina que no había visto en su cara en años. Papá, mira qué grandes están los tomates. Pablo corrió hacia él, tomándolo de la mano para arrastrarlo hacia las plantas. Abuela dice que para mi cumpleaños ya estarán rojos.
Isaías se agachó para examinar las plantas con la seriedad que merecía el proyecto más importante de Pablo. ¡Guau! Están increíbles. Van a ser los tomates más sabrosos de toda la ciudad. Observé esta interacción entre padre e hijo con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque finalmente Pablo tenía la atención completa y el amor incondicional de su padre. Melancolía porque me preguntaba cómo habrían sido las cosas si Isaías hubiera sido así desde el principio, antes de que Vanessa lo convirtiera en una versión menor de sí mismo. Vanessa había intentado regresar 2 veces en estos 6 meses. La primera vez llegó con lágrimas y disculpas, prometiendo que había cambiado, que había entendido sus errores. Isaías la escuchó educadamente y luego le dijo que había tomado su decisión. Su hijo y su madre eran más importantes que su matrimonio. Vanessa se fue furiosa, gritando amenazas sobre llevarse a Pablo y nunca dejarnos verlo otra vez. La segunda vez llegó con un abogado, tratando de reclamar derechos sobre la casa donde había vivido durante 5 años. El encuentro duró exactamente 10 minutos, el tiempo que le tomó a mi abogado Antonio Ruiz explicarle que no tenía ningún derecho legal sobre una propiedad que nunca había estado a su nombre y en la cual nunca había pagado ni un centavo. Desde entonces, había guardado silencio, aunque sabíamos por amigos mutuos que se había mudado definitivamente a casa de su madre y que le decía a todo el mundo que nosotros la habíamos echado a la calle injustamente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lidia, que llamaba como todos los martes para nuestro ritual de ponerme al día con las noticias del barrio y planear nuestras actividades de la semana. ¿Cómo está mi empresaria favorita?, me preguntó con esa calidez que había hecho que nuestra amistad floreciera aún más en estos meses. Me reí. Empresaria era la broma que había empezado hace 3 meses, cuando decidí usar parte del dinero de Raquel para algo que me había apasionado toda la vida, la costura. Había comprado 3 máquinas de coser profesionales y había convertido una de las habitaciones de la casa en un pequeño taller donde hacía alteraciones para las mujeres del barrio. Lo que había comenzado como un hobby para mantenerme ocupada se había convertido en un pequeño negocio próspero. Las señoras venían no solo porque hacía buen trabajo, sino porque mi casa se había convertido en un refugio donde las mujeres podían hablar libremente sobre sus problemas mientras yo arreglaba sus vestidos y sus vidas con la misma paciencia. Tengo una clienta nueva para ti, continuó Lidia. Se llama Vanessa, ¿puedes creerlo? Una joven que está pasando por una situación muy similar a la tuya. Su suegra la trata horrible, vive en la casa de la familia de su esposo y se siente como una extraña en su propia vida. El nombre me hizo reír con ironía. ¡Qué coincidencia el nombre! Claro, dile que venga mañana por la tarde. Pablo estará en la escuela e Isaías en el trabajo, así que podremos hablar tranquilas. Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida da vueltas tan extrañas. Hace 6 meses yo era la mujer desesperada que necesitaba ayuda, y ahora era la mujer que ayudaba a otras en situaciones similares. No era solo el dinero lo que me había cambiado la vida, sino la recuperación de mi propia dignidad y la comprensión de que merecía respeto. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina, donde podía cocinar lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que pedir permiso o aguantar comentarios despectivos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El escupitajo de Vanessa en mi plato había sido el momento más humillante de mi vida, pero también había sido mi liberación. Porque a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que merecemos mucho más de lo que estamos recibiendo. Pablo entró corriendo desde el jardín, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y una sonrisa que podría iluminar una ciudad entera. Abuela, ¿sabes qué? Le conté a mi maestra sobre nuestros tomates y dice que cuando estén listos, puedo llevar algunos para compartir con la clase. Me parece una idea maravillosa, respondí, abrazándolo y sintiendo como su amor puro y sin condiciones llenaba todos los espacios vacíos que años de maltrato habían dejado en mi corazón. Isaías apareció en la puerta de la cocina, con el uniforme de trabajo sucio pero con una expresión de satisfacción que había aprendido a reconocer. Era la cara de un hombre que se había ganado honestamente su día de trabajo, que podía mirar a su hijo a los ojos sabiendo que había hecho lo correcto. ¿Cómo estuvo tu día, mamá?, me preguntó, y la pregunta era genuina, no una formalidad vacía como había sido durante años. Estuvo perfecto, respondí, y era verdad. El tuyo. También perfecto. El supervisor me felicitó por el trabajo en el proyecto de la escuela nueva. Dice que me va a recomendar para un ascenso. Vi el orgullo en sus ojos,
El orgullo de un hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo por sus propios méritos en lugar de vivir a expensas de otros. Era el hijo que siempre había esperado que fuera, el padre que Pablo merecía tener. Esa noche, después de que Pablo se durmiera y de que Isaías se retirara a su habitación para estudiar para el examen de promoción laboral que se acercaba, me senté en mi terraza con una taza de té y miré las estrellas. Pensé en Raquel, en cómo su último acto de amor había sido darme la libertad que necesitaba para descubrir quién era realmente cuando nadie me estaba humillando. Pensé en todas las mujeres que venían a mi taller de costura, buscando no solo que les arreglara la ropa, sino que les ayudara a coser de nuevo los pedazos rotos de su autoestima. Pensé en Vanessa, preguntándome si algún día se daría cuenta de que el poder que había ejercido sobre mí era falso, construido sobre mi propia inseguridad y mi miedo a quedarme sola. Pensé en si alguna vez entendería que el respeto verdadero no se puede exigir, solo se puede ganar. Pero sobre todo, pensé en mí. En la mujer de 67 años que había descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu dignidad, para construir la vida que mereces tener. El escupitajo de Vanessa había sido su perdición, no la mía. Porque me había despertado de un sueño de resignación y me había recordado que soy Margarita, una mujer fuerte, trabajadora, digna de amor y respeto. Una mujer que no necesita la aprobación de nadie para saber su propio valor. Y esa mujer, finalmente, estaba en casa.